Bien, continuamos. Vamos a hablar sobre cómo estas viviendas de estas nuevas colonias modernas comienzan a ser distintivas y un ejemplo de la arquitectura ecléctica del periodo. Aquí tenemos una vista de lo que era el Paseo de la Emperatriz antes de embellecerse. Esto te lleva a Chapultepec. Al fondo se ve el llamado Castillo de Chapultepec, que se convirtió desde Maximiliano en la residencia del presidente, menos de Juárez. Juárez ni Lerdo de Tejada vivieron ahí. Pero Porfirio Díaz vivía allá. ¿Ok? Palacio Nacional se convirtió realmente en el lugar de trabajo de Porfirio Díaz. Vamos a encontrar que en los laterales de lo que hoy en día es Paseo de la Reforma, este Paseo de la Emperatriz, vamos a encontrar que comienzan a construirse viviendas que en un momento fueron llamadas chalet. Chalet o quintas son términos, sobre todo chalet extranjero, europeo, que te hablaba de casas de descanso, casas a las afueras de la ciudad. Sin embargo, estos chalets terminarían siendo construcciones para que las familias adineradas o de la clase media alta pudiera habitarlas y quedarse ahí a vivir. Por lo tanto, el término de chalet era más como para escucharse sangrón a que porque tuviera un uso de fin de semana. ¿Ok? Y vamos a comenzar a encontrar edificios como esta, que es de la familia Cusi. Vean cómo tiene un lenguaje ecléctico muy variado. Y estas cubiertas que de pronto nos evocan a esa parte del norte de Europa, Holanda, Escandinavia, el periodo victoriano de Gran Bretaña, con una mezcolanza de lenguaje plástico, como pueden ser estos almohadillados neorrenacentistas, estos ciertos elementos que nos evocan quizás al neobarroco, etc. Vean cómo hay una mezcla de estilos. Vemos cómo se van generando construcciones de diferentes tamaños en altura y de amplitud a lo largo de toda esta calzada del ahora llamado Paseo de la Reforma. Poco a poco se va a comenzar a embellecer Paseo de la Reforma, colocando estos pedestales en donde pondrán unos jarrones de bronce y personajes que para ese entonces se consideraban importantes para la consolidación de la nación. Van a ser esculturas de diferentes políticos, gobernadores, etcétera, que se van a intercalar. Jarrón, gobernador, jarrón o un general, jarrón o etcétera. Caray, Lolita Ayala, sal de mí. Ya, creo. Ok, ya. Estas esculturas las vamos a ver más cercano a Chapultepec, que era donde se encontraba Porfirio Díaz. ¿Vale? La colonia Roma, vean cómo se anunciaba la colonia Roma a finales del siglo XIX. Colonia Roma, calles de asfalto, saneamiento, anchas banquetas con arboleda, agua, parque, mercado, lotes, pagaderos en 10 años. Entonces, ¿qué era la ciudad Roma? La colonia Roma era nada, era una zona de cultivo que de pronto comenzó a lotificarse y a generarse lo que estamos viendo ahí en esa fotografía. Grandes rotondas en donde vamos a encontrar una fuente, con calzadas muy anchas, banquetas amplias con árboles para generar la idea de paseos, de arboledas, para que la gente pudiera salir a caminar. Tenían instalación eléctrica, la iluminación pública, lo cual eso era algo súper moderno en ese entonces. El drenaje, agua potable que llegaba con la instalación hidráulica, etc. En estos diferentes lotes a lo largo del Porfiriato y tiempo después, ya durante la Guerra de la Revolución, se van a seguir construyendo, porque eso es algo importante. Una vez que Porfirio Díaz se va en 1911, el eclecticismo seguirá construyéndose, seguirá teniendo propuestas, hasta que por 1917-1920 comienza a ser reemplazado por otro tipo de lenguajes, que eso lo vamos
a platicar en nuestra última sesión en forma sincrónica, para que veamos qué es lo que se va a ver en la siguiente materia de Historia de la Arquitectura 3, ¿vale? Ok, vamos a encontrar que además los edificios en esquina de estas colonias, como la colonia Roma, vamos a encontrar el pancupé. Este elemento en diagonal, que es muy distintivo de las construcciones que encontramos en Barcelona, por ejemplo, con Ildefonso Cerdá, vamos a encontrar este manejo en las viviendas de las esquinas. ¿Por qué? Porque visualmente la esquina no te impedía ver lo que venía del otro lado de la calle. Eso es algo que visualmente ayudaba mucho al tránsito de estas calles. Y vamos a encontrar, como aquí podemos ver, una amplia diversidad de estilos que van desde este estilo que parece un castillito, ¿no? Con un lenguaje muy neorrománico, con estas torres que parecen más neogóticas, y de pronto frente un lenguaje más neoclásico, más neorrenacentista. Así va a ser todas estas colonias modernas. Un montón de lenguajes arquitectónicos y de estilos. El edificio Balmori del ingeniero Ignacio Capetillo y Servín encontraremos, miren, unas bow windows. Dijimos que es una influencia que se da justamente con el Art Nouveau, pero que llega al eclecticismo. Un torreón, esto es un pancupé rematado con un torreón. Tiene un remate general todo el edificio con este pechero, antepechero, intercalando, siempre se me olvida, las balaustradas con unos remates en jarrones. Podemos ver el primer cuerpo, que es un cuerpo más chiquito, con estos almohadillados muy neorrenacentistas. Y podríamos decir que en términos generales, vean este balcón, la herrería nos evoca a un Art Nouveau, nada más, porque de ahí en fuera nada es Art Nouveau. Encontramos este remate que pareciera muy neoclásico, y estas decoraciones en la parte superior o estas decoraciones en la parte inferior de las ventanas son un lenguaje muy clásico, ¿ok? Este es un eclecticismo con una tendencia al neorrenacentismo, aunque vemos que no es neorrenacentismo puro. Aquí al lado hubo un cine construido en los 30s, 40s, que tenía un lenguaje ecléctico. Si no me equivoco, el cine se llamaba el cine Balmori. A ver si alguien de ustedes puede buscarlo en internet y compartirlo. No lo pongo porque los cines como tal son proyectos que se desarrollan en la década de los 40s y los 50s en la Ciudad de México. Los cines, que es algo muy importante de la arquitectura del siglo XX. La Casa Lam, muy conocida en la colonia Roma, vamos a poder encontrar que está este edificio padrísimo, porque es un edificio que tiene un lenguaje muy renacentista. Ven aquí cómo tiene de pronto este tipo de arco, que es un arco serliano, con sus elementos de herrería, con sus remates. Un lenguaje muy depurado que nos habla de un neorrenacimiento. Evidentemente, ya por la época a esto se le suele llamar un eclecticismo neorrenacentista o eclecticismo, punto. Sin embargo, este eclecticismo no está tan afrancesado, es un eclecticismo que está más influenciado por lo italiano. Vemos que en el interior tenemos este juego de volúmenes, las escaleras muy a la usanza Art Nouveau. Vemos estas columnas que de pronto parecieran, columna pilastra, que parecieran estar almohadilladas, con sus remates, sus molduras, entablamentos, sus pedestales, etcétera, que nos hablan de la integralidad de esta arquitectura. Encontramos otros variantes como el edificio Río de Janeiro del ingeniero arquitecto Regis Ipillón, que es conocido popularmente como la Casa de las Brujas, porque tiene un lenguaje muy victoriano, o que nos evoca mucho a esta región de Holanda o de la región escandinava, por esta cubierta
que tiende en pico, que de hecho, si ven esta, que está en Pancupé, esta torre, este torreón en Pancupé, pareciera que tiene unos ojos y un sombrero, y por eso se le llama la Casa de las Brujas. Hay muchas historias que han pasado en esa zona, ¿no? Pueden buscar desde asesinatos y cosas raras, y bueno, pues tiene ahí como su estigma. Pero este edificio tiene cosas bien interesantes, desde el sistema constructivo, que es de tabique, hasta... perdón, me llamaron por teléfono, entonces tuve que parar esto. Bien, el sistema constructivo, que es de tabique. Algo que también es bien importante, en el Porfiriato vamos a comenzar a ver el manejo del tabique, del ladrillo rojo, cosa que antes no se utilizaba. Por lo tanto, siempre que ustedes vean un muro de un edificio antiguo que ya tenga tabique, es porfiriano. Ese también es uno de los datos importantes que hay que señalar en lo tecnológico. Podemos encontrar otros edificios como el edificio Francia, que tiene un lenguaje con una tendencia a lo neorrenacentista, pero también es ecléctico. Vean de pronto esos edificios en Tonalá y Tabasco, como de pronto uno puede tener una influencia que pareciera un neomudéjar por esos acabados que nos evocan a las ajaracas o a los alicatados islámicos. Mientras que en la otra contraesquina podemos encontrar ciertos elementos de decoración, grutescos, etcétera, con una cubierta que se alcanza a ver que es mansarda, ¿vale? También es ecléctico. Otros edificios que lamentablemente se han destruido, como es el edificio sobre Orizaba y Veracruz, vean este lenguaje que nos evoca nuevamente a un neorrenacimiento, con esta idea de un torreón y este movimiento geométrico, decorativo y plástico en sus acabados, o este edificio sobre Córdoba, que era un edificio pues, interesante, ¿no? Muy, muy sencillo. Difícilmente podría yo encontrarle como una tendencia muy específica. Evidentemente es un eclecticismo, pero difícilmente podemos entender que haya una influencia específica, ¿no? Porque vemos una influencia clásica, vemos estos bow windows victorianos, vemos estos áticos y estas cubiertas muy del norte de Europa, etcétera. Y esta terracita, una terraza pues muy interesante que se genera aquí, con salida en la planta alta, que también lamentablemente se perdió. Vean, esta era la cochera, y tenían, además bien interesante, esas casas tenían un desayunador, ¿no? Tenían una terracita con un desayunador, su jardín, tenían un recibidor, tenían un acceso secundario de servicio, etcétera. Eran casitas o casas, dependiendo del tamaño, que tenían muy bien estructuradas estas funciones o este uso aristócrata o de servicio. Otra de las viviendas es esta sobre Mérida y Puebla, que bueno, lamentablemente ya no existe. Vean que tiene un eclecticismo con un carácter muy neorrománico, parece una arquitectura medieval, con estas cubiertas que parecieran muy escandinavas, ¿no? Muy como vikingas, muy holandesas o danesas, y de pronto estos torreones con unos picos o unos conos que nos evocan más a una arquitectura medieval francesa o del Sacro Imperio Romano Germánico. Así de extraño, porque de pronto tenemos una mezcla con columnas que nos evocan al clasicismo. Así de extraña y de variada era la arquitectura ecléctica. Otro de los edificios, que es este edificio ecléctico neo-renacentista, porque vean que parece un edificio de la Toscana italiana, con que pareciera un campanil, una torre, con unas almenas. Fue fuertemente dañado en el sismo del 2017 y esta torre se cayó. Hoy en día se conoce como el Instituto Renacimiento y es un colegio. Otra de las casas es la Casa Universitaria del Libro en la UNAM, en Orizaba. Vemos este edificio en Pancupé con un desarrollo ecléctico variado. Por ejemplo, tenemos este arco que se alcanza a ver polilobular, que es algo muy del Islam. Tenemos estas decoraciones en pilastras y en albanegas, que podemos encontrar en la arquitectura plateresca. Pudiéramos encasillarla en un neorrenacimiento o de pronto hasta un neobarroco, ¿por qué no? Estos elementos que se llaman guardamalletas, que se encuentran bajo las ventanas, los balcones, estos
las fachadas tan limpias con sus pilastras, con un lenguaje muy clásico, un remate muy clásico con estos róleos y un escudo central. Pero en la parte interior vean el lenguaje cómo cambia. Tenemos un vitral muy del Art Nouveau, tenemos unas escaleras, ¿no?, muy del periodo ecléctico, y tenemos una doble altura delimitado por este espacio circular que está rematado por una cúpula de vidrio esmerilado con ciertos elementos como estas herrerías o estos elementos de madera, de ebanistería muy bien trabajados, que nos evocan este eclecticismo con una tendencia al Art Nouveau. Pero si queremos hablar del Art Nouveau, hacia eso vamos. Aquí hay algunas otras fachadas, estos son sobre Zacatecas, una fachada que podemos encontrar en Santa María la Ribera, en la San Rafael, que ya son viviendas a veces más pequeñas, con menos espacio como las que vimos en Reforma. Algo muy importante, vean esto. Este es el sótano, para que se ventilara, se aireara el suelo del piso de la construcción. Entonces es importante que veamos de pronto estos elementos. Y ahora sí, si hablamos del Art Nouveau, el Art Nouveau como tal llegó muy tarde al país, en torno al año 1900-1910. Por lo tanto, hubo poco desarrollo purista del Art Nouveau, pero sí encontramos propuestas eclécticas donde suman propuestas del Art Nouveau. Por ejemplo, de las pocas que sobreviven, porque muchas también fueron destruidas, está este museo objeto en Córdoba y en Colima, que mediante un pancupé encontramos que los balcones o el balcón central y los balcones laterales tienen este manejo plástico, escultórico, que nos evoca claramente a un Art Nouveau. Fuera de ahí tiene un lenguaje muy neorrenacentista, muy marcadas las molduras para indicar el rodapié, la parte de abajo, y los diferentes cuerpos hasta llegar a un remate. La casa de Chihuahua 78 es una casa muy Art Nouveau. Vean los vanos, cómo tienen un remate con estos elementos orgánicos, curvos. La puerta principal, vean cómo de pronto se aprecian como unas alas, ¿no? Algo que de pronto se está abriendo, con estos elementos escultóricos de talla muy interesante en la parte central superior de los vanos. Y el manejo de los balcones, si bien no sobresalen como en el anterior, podemos ver que el elemento que remata en la parte superior, estas balaustradas, que además son unos cilindros, tiene un elemento que pareciera que sube y baja. Eso es el Art Nouveau aquí en México. Tenemos esta que es la casa de Mérida y Guanajuato, que estaba en pésimas condiciones, lo restauraron. Podemos encontrar desde las ménsulas de este balcón, los remates de los vanos, que tienen nuevamente esos elementos como vegetales curvos, un pancupé nuevamente en la esquina, y tiene todos estos elementos bien interesantes que pareciera que se unen al remate de la ventana. Toda esta ménsula, su carácter es Art Nouveau, ¿vale? Vamos a tener otros edificios, como edificios distintos en la Colonia Juárez, son fotografías y postales de la Colonia Juárez. Podemos ver también cómo es un carácter muy variado. Este edificio hoy en día existe, Havre, se llama la calle, y está a las afueras del Metrobús Hamburgo. Está ahí el edificio, lo restauraron. No sé qué función tenga, no sé qué sea, pero lo restauraron. Tiene un lenguaje muy victoriano, es un eclecticismo con ciertos elementos que nos evocan al periodo victoriano. Vemos un lenguaje que nos evocan a esto que se conoce como el neogótico, de ahí que se asemeje al periodo victoriano o al neogótico francés, a cualquiera de los dos. Vamos a encontrar una variante de arquitectura en esta zona muy amplia. Nuevamente los cilindros, los conos, las mansardas, los torreones. Vean, de pronto pareciera cualquier lugar de Europa y no México. Vean esta propuesta muy interesante neorrenacentista. Y tenemos aquí un edificio que alcanzamos a ver. Este edificio es el Museo de Cera. Todos los que hoy en día si vamos pareciera más ser una escenografía,
Pero curiosamente todo era así, muy variado. Este edificio, que es Londres número 6, de 1900 a 1904, fue construido, diseñado y construido por Antonio Rivas Mercado. Encontramos una mezcolanza ecléctica de una cubierta muy del barroco francés, una mansarda, con los muros que nos evocan a un carácter muy islámico, mientras que lo demás nos evoca a un carácter muy neorrenacentista. Es una propuesta ecléctica con un carácter muy marcado al neorrenacimiento. Vean cómo el neorrenacimiento fue una influencia muy generalizada en este eclecticismo mexicano. Otras viviendas, como por ejemplo aquí, pobres viviendas, están hacia la glorieta de Insurgentes. Vean, entre tanto mugrero de publicidad, etcétera, se alcanza a ver esta construcción. Esta no. Esta sí. Esta sí. Esta sí. Y esta sí. Aquí podemos ver cómo esta tiene hasta un lenguaje muy neorrománico. Pareciera un edificio medieval. Por aquí hay uno, creo que es este edificio, no se alcanza a ver, que tiene un remate, si alguien por ahí quiere postear esa imagen, que tiene una escultura femenina muy interesante como en color dorado. No es cierto, falso es este. Aquí está, si se alcanza a ver. Una escultura femenina que tiene arriba un óculo. Y vean cómo está ahí, perdido entre tanta mugre. Vean, aquí podemos ver esta cubierta mansarda, que es esta cubierta verde. Y bueno, pues ahí está hoy en día perdido entre todo el comercio y el ambulantaje y el mugrero de esa zona. Otras casas como esta casa, la casa Limantour, otra de las casas Limantour, que todavía hasta los años 50 existía, hasta que la tumbaron para construir estos edificios del SAT, de Ramón Torres y Héctor Velázquez. Aquí tenemos un ensamble de cómo se vería la casa, pero vean, cajas de vidrio y el caballito de Sebastián, que viene a reemplazar el caballito de Carlos IV, que lo cambiaron de posición. Casas que se perdieron. Si han visto la película del baile de los, ¿qué? 43, o si saben la historia, la casa en donde se realizaba esas fiestas fue ahí, que era del nuero de Porfirio Díaz. Bien. La casa Rivas Mercado en la colonia Guerrero, una de las obras que recientemente se restauraron, porque además era la casa del gran arquitecto Rivas Mercado, que además fue el arquitecto director de la Academia de San Carlos, nada más. Tenemos una obra también ecléctica que tiende mucho al neorromano. Tenemos este acceso como muy de las casas de Pompeya, ¿no? Con una rica decoración en los frisos del entablamento y un remate metalizado que busca evitar que se viera las cubiertas de láminas con las cuales estaba construida esta vivienda. Encontramos una casa pequeña en la colonia Guerrero, pero con una riqueza decorativa muy interesante. De hecho, todos los pisos que se restauraron son pisos que se hicieron de losetas que se trajeron de Gran Bretaña para conformar estos ricos tapices o tapetes, si les quieren llamar, de pisos cerámicos para generar estas ideas muy geometrizadas. Este dibujo de Mayolo Ramírez, que dibuja increíblemente, encontramos una perspectiva de la casa donde encontramos este acceso que tiene una galería, que te lleva a este espacio central, que es este espacio central que te lleva a la planta alta. En la planta baja tenemos el despacho del arquitecto Rivas Mercado, que ahí se hicieron las grandes obras de la Ciudad de México en esa casita, en ese despacho. Antiguamente aquí tenía una capilla, pero la capilla se cayó con un sismo. Y tenemos una serie de varios lados, la cocina se perdió, teníamos por aquí se podía desayunar, etcétera. Algo bien interesante es el manejo de los domos. Se manejaban domos y de pronto vean, esto que estamos viendo aquí es vidrio. Se usaron viguetas de hierro y vidrio muy grueso. Seguramente ustedes conocieron esas como gelatinas que se utilizaban en los muebles para que los muebles evitaran rayar el piso, que parecen gelatinas pero son de vidrio.
Imagínense eso en una loseta. Ahí está. Por lo tanto se hicieron los primeros domos de vidrio, que esta parte se iluminaba y todavía permitía la luz a la planta baja. Eso es algo muy interesante. Otros edificios ya a las afueras de la ciudad, como la Quinta Limantur, sí, otra propiedad de Limantur, en Mixcoac, hoy Colegio Williams, que tiene este lenguaje muy medieval, es un eclecticismo neorrománico, o este que es el chalet de la familia Scheller, que estaba muy cerca de ahí, que también tiene un lenguaje muy neogótico, ¿ok? Estas viviendas que encontramos en Mérida, Yucatán, en el Paseo Montejo, que son palacetes diferentes, el Palacio Cantón, por ejemplo, estos palacios, vean que sencillos en cuanto a su altura, pero muy complejo en cuanto a al componente plástico, el lenguaje plástico. Podemos ver las balaustradas, podemos ver las columnas, podemos ver un lenguaje muy ecléctico que tiende a lo neorrenacentista nuevamente, la idea de lo neoclásico. En cuanto al mobiliario, encontramos el kiosco Morisco, por ejemplo, que ya habíamos platicado anteriormente. Es un kiosco de hierro que podía armarse y desarmarse. Se utilizó para la exposición de Nueva Orleans en 1884. Aquí hay una postal. Aquí está. Esta se desarmó y se trajo a la Alameda, y ahí estuvo hasta 1900, cuando fue reemplazado por otro monumento. El kiosco, en general los kioscos, se comienzan a desarrollar en el periodo porfiriano en las grandes plazas de la ciudad, de las ciudades mexicanas. Este kiosco morisco, muy interesante porque tiene un lenguaje neomudéjar, es un eclecticismo neomudéjar que tiene influencias muy marcadas por el Islam, que en el centro tiene un domo que nos evoca un poco a la cúpula de la roca de la arquitectura islámica, que tiene una cúpula de vidrio extruido coronada por una águila republicana. Bien, pues esta se convirtió, aquí podemos ver a los mexicanos ahí con sus sombreros, etcétera. Vean cómo en un momento estuvo cerrado aquí con vidrio, vitrales, y solamente se entraba por acá. Hoy en día, bueno, ya no hay eso, ya se puede entrar y la gente es feliz, patina, juega, vive, ¿ok? Hasta que de pronto se construye el hemiciclo Juárez por Guillermo de Heredia y las esculturas de Lazzaroni, en donde encontramos que reemplazan esto y lo llevan a Santa María la Ribera y ponen ahora este hemiciclo con un lenguaje ecléctico muy neorrománico. De hecho, yo podría atreverme a decir que es más neogriego, porque si se fijan, esto nos evoca el estilo del panteón del Partenón. Es un estilo dórico que no tiene basa, que tiene su equino, su collarín y su ábaco, y unas columnas con estrías vivas, un entablamento con sus triglifos y sus metopas, y arriba estas esculturas en donde encontramos ahí a Benito Juárez con la Victoria y esta alegoría de la libertad, etc. ¿Ok? Unos leones y el águila, que siempre le gustan robarle la cabeza o el ala, ahí se encuentra. Pues buscando enaltecer una historia patria en torno a Benito Juárez, su principal opositor político, curiosamente. Vamos a encontrar kioscos padrísimos como este, que es el kiosco de la Plaza de Armas de Guadalajara, de Leval Osne, que es extranjero. Vean, todo esto es hierro vaciado sobre una base de piedra con unas escaleras curvas que te llevan a unas cariátides de hierro vaciado, del cual sale la estructura que le da soporte a la cubierta, y de estas salen también la instalación eléctrica. Vean qué interesante, cómo es un todo. Y comenzamos a ver al interior cómo de estas cariátides surgen la estructura, no nada más lateral, sino hacia el interior, para estructurar la cubierta, que está rematada por esta estructura de hierro y ciertos elementos de acabado de madera. Vamos a encontrar el kiosco de Jesús María en Jalisco, o el kiosco en el Jardín Cenea de Querétaro, que también tienen un lenguaje muy similar con hierro, nada más que no tienen estas hermosas cariátides, simplemente es una estructura de hierro, que también vienen a ser un ejemplo del mobiliario urbano en las ciudades mexicanas.
encontramos este arco. Se me olvidó ponerle aquí el nombre y la fecha. Fue 1883, si no me equivoco, hecho por un ingeniero. Y este es el famoso Arco del Triunfo en León, Guanajuato. Vemos que hay una tendencia ecléctica muy neorromana, porque parece un arco del triunfo, claro que está delgadito, que tiene este lenguaje muy romano con sus remates y un león. Ese león no es el original se movió a otro lado, pero ese león se puso en la década de los 50, pero viene a ser la entrada de acceso a lo que es León. Y la calzada de los héroes, en donde encontramos esculturas, bancas, arboledas, y encontramos esto que se llama fuente de canaletas. La última vez que yo fui no servía, pero estas fuentes de canaletas las encontramos en Barcelona y en Granada. ¿Qué son esas? Se fijan, es una réplica, nada más que esas tienen el escudo español y este no tiene escudo de nada, creo que tiene un águila o no sé qué tiene. La idea es que eran bebederos públicos. En lugar de que se estuviera desperdiciando el agua, ibas, jalabas, tomabas agua y hasta ahí. Entonces vean qué interesante. Además era una fuente que tenía unas lámparas. Esto era León, Guanajuato. Vamos a encontrar que se amplía la construcción de monumentos. Perdonen al de la basura. Un ruido muy fastidioso, además de campanita. Vamos a entender que en esta época se creía que había que enaltecer a las personas o a una historia patria con esculturas. Hoy en día los monumentos ya son muy cuestionables y se han derribado. Llámese por el movimiento que sean, se han buscado derribar. Porque hoy en día ya no coincide la idea de un monumento. Los monumentos fueron de una época. Hoy en día ya no. Aquí tenemos a estas esculturas que por el propio Porfiriato fue considerada como feas, que es la escultura de Izcoatl y Ahuitzotl de Alejandro Casarín, que estuvieron en Paseo de la Reforma. De hecho aquí estamos viendo que es Paseo de la Reforma. Dijeron, no, esto como que no. Vean ahí a la gente, esta chica como que diciendo, oh, me están robando el alma, ¿no? Con la fotografía. Y se los llevaron a la salida de la Ciudad de México, lo que hoy es Indios Verdes, que estuvieron mucho tiempo, y después los movieron al Parque del Mestizaje. Y ahí están. Y se llaman verdes porque se hicieron verdes por el tiempo. ¿Ok? Vamos a encontrar otras propuestas neoprehispánicas, como es el Moctezuma, Cuauhtémoc, perdón, de Francisco Jiménez, y esculturas de Miguel Noreña, donde encontramos un pedestal con una rica decoración escultórica que tiende hacia un neoprehispanismo. Por lo tanto se habla de una arquitectura ecléctica neoprehispánica, porque se utilizan elementos decorativos de culturas prehispánicas. Vean, esto nos recuerda a Mictla. Y esto pues está muy extraño, ¿no? Esto es como un producto de la invención del arquitecto, pero que de pronto tiene ciertas decoraciones y elementos alegóricos y escultóricos. En lugar de poner un león, pues ponen a un puma con un penacho. Y ponen aquí como le están quemando los pies a Cuauhtémoc, que sería este líder, tlatoani, líder de la resistencia mexica. Tenemos estas dos esculturas, una de ellas bastante polémica hoy en día, el monumento a Colón, que se encontraba en la Glorieta de Reforma junto con 4 frailes, de 1876 por Charles Cordier. Iba a ser una escultura de este Ramón Rodríguez que habíamos platicado anteriormente, pero al final lo terminó siendo un extranjero, porque existía esta idea de pues enaltecer los hechos históricos, y se quiso enaltecer al genovés Cristóbal Colón generando esta escultura. Sin embargo, hoy sabemos desde el 90 y tantos, con estas ideas de decolonizar, o sea, de alejarnos de nuestros colonizadores europeos, con esta idea del indigenismo, del pronacionalismo indigenista, de los grupos progresistas y hoy en día de las luchas feministas, han cambiado totalmente este lugar y ahora ya es la glorieta de las mujeres que luchan ante las víctimas del feminicidio. No recuerdo bien el nombre, pero ahora ya se busca que este sea
un lugar con un nuevo significado. Porque eso debe de ser. La sociedad dicta los nuevos significados a las esculturas y a los edificios. Y no poner una enorme cabezota que por ahí querían poner, ¿no? Que dice que era una mujer olmeca, pero hecha por un artista blanco barbado. O sea, como que otra vez ahí la incongruencia. En fin. Pero hay otro Colón, que es el Monumento a Colón, de Manuel Vilar y Juan Egea, que se encuentra fuera de Buenavista, que tiene un carácter diferente, ¿ok? Vamos a encontrar que la Alameda se va a embellecer con un montón de esculturas en bronce, la fuente de Neptuno, la Venus conducida por Céfiros, Perséfone, que son esculturas de una calidad bárbara, muy interesantes, la plástica, el movimiento, la forma. Vamos a encontrar las Danaides, la fuente de Mercurio. Vamos a encontrar la fuente de las Américas, que es la que está al centro de la Alameda, y otras dos esculturas. Una de los años 20, ya no es porfiriana, que es el Beethoven. Así se le conoce, el Beethoven. Bueno, se ve el rostro de Beethoven, y arriba tiene una alegoría, ¿no? Que tiene que ver como con el bien y el mal y no sé qué. Y el Barón de Humboldt, este alemán que llegó al virreinato en el siglo XVIII, que lo estudió, fue un gran erudito y que se levantó una escultura. No sé la fecha, la datación de esta escultura, pero también embellece la Alameda. Obviamente la columna de la Independencia, que es la gran obra de Antonio Rivas Mercado, que encontramos una columna que comienza en sus obras en 1902 y se inaugura en el año de 1910 en la fiesta del centenario de la Independencia. Vamos a encontrar una escultura de un italiano, Alzati, en la parte superior, que es la Victoria alada, con una cadena rota y una corona de laurel que habla de la victoria, de la victoria para honrar a los héroes de la Independencia. Vamos a encontrar que esta columna está hecha de cantería con una altura de 36 metros. Vamos a encontrar una serie de anillos y por dentro hay unas escaleras que te llevan a un mirador. Al pie encontramos unas esculturas en blanco en donde encontramos al padre de la patria, así llamado por esta historia oficial. Vamos a encontrar que esta historia de la patria, encontramos a Miguel Hidalgo con la alegoría de la historia y la alegoría de la madre patria al pie de Hidalgo, y personajes históricos, como aquí está Morelos con un pájaro que lo tiene en su cabeza. Ya saben, los pájaros, Francisco Javier Mina, y del otro lado están los demás. Esta obra es una obra insigne de México para el mundo. Se encuentra en uno de los lugares financieros y económicos más importantes de Reforma. Vean, originalmente, durante el periodo porfiriano, pues apenas estaba su construcción. Hoy en día todo se ha crecido y es un eje que tiene que ver con la suavicrema, ¿no? Y al fondo, Palacio, el Castillo de Chapultepec. Su construcción fue hincando un pilote, el cual resulta que comenzó a tener problemas, entonces tuvieron que hincarlo. O sea, se llama hincar cuando comienza a poner un pilote, lo hincas. Y la ciudad comenzó a hundirse y tuvieron que irle agregando escalones. Esta columna nos evoca a la columna de Trajano, a la columna de Vendôme, también la columna esta de Napoleón. Nada más que en lugar de poner arriba a Hidalgo, ponen a la Victoria alada, con una serie de alegorías, que también ha sido ya muy polémico por su no restauración y después su restauración, donde tenemos varias esculturas. Además de estos héroes de la apoteosis de la Independencia, encontramos a este león y un niñito, que significa ser fuerte en la guerra, pero ser dócil en la paz. La ley, la guerra, la paz y la justicia. Alegorías femeninas que vienen a señalar como la base de esta independencia y de esta gran nación. Este edificio sería uno de los edificios más representativos del porfiriato en su último periodo antes del inicio de la Revolución Mexicana. Hasta aquí dejamos esta presentación, les agradezco mucho y cuídense. Bye.